Hemos estado, como digo, muy bien allí. Hemos podido compartir en diferentes iglesias. Hemos visto diferentes formas de servir al Señor. Cada uno tiene pues, su forma de conducirse en la iglesia del Señor. Y el último domingo que estuve compartiendo en la iglesia de West, pues fue un tiempo de mucha bendición que me ha decidido a seguir hablando, a ahondar más en el tema que hablé ayer. Y para ello necesito que me ayudéis, y necesito que me ayudéis pensando en algo, en una pregunta. La pregunta es, ¿el Señor necesita que le sirvamos? No, muy bien. Allí alguno dijo que sí. No, el Señor no necesita que le sirvamos. Él es todopoderoso, Él no necesita que le sirvamos, no nos necesita para hacer lo que Él quiera, lo que Él desee. Él no necesita que hagamos nada. Sin embargo, Él sí quiere que colaboremos con Él en el establecimiento de su reino. Vamos a ver esto con algunos ejemplos muy sencillos. El primero lo tenemos en la pantalla, que está en Juan 9:6, y dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo, y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Todos conocemos la historia, no voy a leer cada pasaje entero, porque son historias que todos conocemos sobradamente. Aquí está la historia de este ciego de nacimiento, que el Señor le sanó escupiendo en el suelo y moldeándolo y haciendo lodo con la tierra, haciendo barro, ¿verdad? Y podríamos decir que el Señor se valió de su propia creación, de la tierra, para sanar al ciego. Ahora, ¿podía haber sanado Jesús al ciego sin el barro? Podía, ¿verdad? Podía. Pero Él lo quiso hacer así. Él quiso usar, en ese caso, la creación para sanarle. ¿Podía haberle sanado sin que el ciego fuese al estanque? También, ¿verdad? Pero Él requirió de la colaboración del beneficiado, de la colaboración del que se estaba beneficiando de ese milagro. De todos los ejemplos que vamos a ver se pueden sacar muchas enseñanzas, pero vamos a centrarnos en solo una de cada ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro para llegar a donde quiero llegar. En Juan 2, 9 y 10, Juan 2, 9 y 10 también es una historia muy conocida de la conversión del agua en vino, y dice así el texto: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados el peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El Señor convirtió el agua en vino. Todos conocemos sobre este milagro, ¿verdad? Ahora, ¿podía haber creado el vino sin utilizar el agua? Podía, ¿no? Podía. Pero Él quiso que participasen no solo la creación del agua, sino los sirvientes en su obra llenando las tinajas del agua, porque sabemos que el agua no estaba allí. Y Jesús hizo que los sirvientes participasen yendo a por ella y que los demás viesen el milagro cuando mandó a los sirvientes llenar esas tinajas de agua. Vamos a ver otro ejemplo. En Juan 21:6, Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Bien, este es un texto también muy conocido, todos los que estamos usando son muy conocidos. En este caso, el Señor les facilitó la pesca milagrosa y llenó, dice el texto, que se llenó la barca
de peces. Ahora, el Señor podía haber llenado la barca de peces sin que los discípulos tuviesen que echar las redes. Sí, ¿verdad? El Señor lo puede todo, ¿eh? Él lo puede todo. Jesús no necesitaba que los discípulos echasen las redes ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún sitio. Pero el Señor quiso que los discípulos colaborasen en el milagro. Después volvemos aquí. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Recordáis la historia de Lázaro? Este es otro ejemplo de colaboración. Dice Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadle ir. Bien, todos conocemos también esta historia. Lázaro llevaba 4 días muerto, incluso dice el texto que ya olía, ya se estaba pudriendo, y Jesús se puso frente a la tumba y gritó lo que vemos en el texto: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Que Lázaro resucitó y Lázaro salió de la tumba. Ahora, ¿cómo salió Lázaro? Salió atado. Lázaro salió atado. Y entonces Jesús les dijo a sus amigos: desatadle y dejadle ir. ¿No podía haberle desatado Jesús? Acababa de resucitarle después de 4 días muerto. También podía haber hecho que saliese de la tumba sin vendas, desatado, ¿verdad? Pero Jesús, como en los otros casos, quería que los que estaban allí participasen del milagro. ¿Quién hizo el milagro? El milagro lo hizo Jesús. Pero los que estaban presentes participaron de él, desatando a Lázaro. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Queremos participar de los milagros de Jesús? ¿Queremos participar de los milagros de Jesús? Mirad, Jesús no necesitaba de la creación ni de las personas para hacer milagros. Jesús no necesitaba del barro, ni del agua, ni del estanque de Siloé, ni de las redes, ni de los amigos de Lázaro, ni de los discípulos para hacer lo que hizo. Porque Jesús lo creó todo de la nada, pero Él quiere que colaboremos en su obra. Él quiere que continuemos lo que Él empezó. Él no nos necesita para hacer lo que Él quiera hacer. No nos necesita, pero sí quiere que colaboremos con Él. Nos quiere como sus colaboradores. Fijaros en la diferencia que hay entre colaborar y no colaborar en un texto que hemos visto infinidad de veces. Juan 6:9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Si pensamos en la multiplicación de los panes y los peces, que, como digo, ya hemos visto muchísimas veces, infinidad de veces, sabemos que un joven trajo 5 panes y 2 peces a los pies del Señor y que Jesús hizo el milagro. Jesús los multiplicó y comieron y se saciaron 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, y dice que incluso sobró comida. Ahora, ¿creemos que entre los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, nadie tenía ni un trozo de pan en su bolso? Seguro que sí, lo hemos visto muchas veces. Seguro que sí, seguro que la gente llevaba algo de comida. Seguro que como mínimo llevaban pan y agua, porque era la costumbre. La gente salía con alimento para sobrevivir por aquellos caminos calurosos y polvorientos. En aquel entonces no había como ahora en la carretera áreas de servicio que entras y comes. La gente salía con víveres, la gente salía a caminar, a marchar a donde fuesen preparada, con víveres en su bolso. Ahora repito, ¿qué multiplicó el Señor? Lo que se le dio, los 5 panes y los 2 peces. Todo lo que tenían los demás no lo multiplicó. Solo multiplicó los panes y los peces. Lo que se quedó en los bolsos no lo multiplicó el Señor. Y probablemente, como dice el texto, que salieron de allí saciados, dice el texto que salieron de allí con la barriga llena, seguro que durante un tiempo no comieron y cuando fueron a comer aquello estaba estropeado, o igual ya no comieron hasta llegar a casa y estaba estropeado y endurecido. Insisto, el Señor necesitaba
que el ciego fuese hasta el estanque? ¿O que los criados trajesen agua? ¿O que los discípulos echasen las redes? ¿O que los amigos desatasen a Lázaro? ¿O que el joven entregase los panes y los peces para hacer él los milagros? No, no lo necesitaba. El Señor lo creó todo de la nada y puede seguir haciéndolo absolutamente todo sin nuestra participación. Pero ¿sabéis qué? Que el Señor quiere que participemos. El Señor quiere que participemos con Él, quiere que seamos sus colaboradores, que participemos en su obra, en el establecimiento de su reino. Mirad, todo lo que estamos viendo está en el Evangelio de Juan, todo. Y os recomiendo que lo leáis, es un evangelio muy edificante, todos lo son, ¿no? Pero os recomiendo que lo leáis entero en casa y así podréis ver todo el texto de cada cosa que yo estoy sencillamente desmenuzando unos poquitos versículos. En ese mismo evangelio, en el primero de los versículos, Juan 1:1 dice lo siguiente: en un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. En un principio estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en un principio, está hablando del Génesis, está hablando de la creación, del principio de la creación, entendiendo que Dios es eterno y Dios no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Y cuando habla del Verbo, notemos que está escrito con mayúsculas y también que otras traducciones dicen, en lugar del verbo, dicen la palabra, o otras traducciones dicen aquel que es la palabra. Y está hablando claramente de Jesús, ¿verdad? Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, sin Él, ni la creación misma en general, ni ninguno de nosotros en particular existiríamos. Y fijaros en lo que dice Pablo con respecto a esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. Señor solo habló, solo abrió su boca y surgió todo. Surgieron las galaxias, surgieron las estrellas, los planetas ocuparon su lugar, el mundo entero surgió, ¿verdad? ¿Conocéis el juego de los imanes? Ese juego que vas juntando imanes y si los juntas demasiado, ¡pum!, se pegan todos porque se atraen unos a los otros. ¿Habéis visto ese juego? Es muy interesante. Como en el juego ese de los imanes, toda la creación, con las diferentes gravedades que tiene cada planeta, que tienen gravedades distintas, subsiste en Él, está sujeta a Él, porque todo, absolutamente todo, se sujeta al Señor. Los científicos, cuando estudian esto, saben que hay un creador, porque no puede ser de otra manera. Si existimos, es porque Dios nos creó. Si tenemos dones y talentos, es porque Dios nos los ha dado. Y nos los ha dado para que los usemos, no para que nos los quedemos, para que los usemos. Mirad, junto a nuestro Creador somos algo. Sin Él somos nada. Y la Biblia nos enseña en diferentes pasajes que Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia del Señor es un cuerpo. Lo sabemos todos de sobra, ¿verdad? Un cuerpo formado por diferentes miembros y que cada uno tenemos una función. A veces lo vemos esto de una forma genérica, pero si lo estudiamos en profundidad, veremos que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, lo cual nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos un trabajo asignado por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo asignado por el Señor y debemos de cumplir con ese trabajo. Y mirad, aprendamos esto, porque a veces esto nos distrae. Aunque la iglesia es un conjunto de personas, no debemos de verla como conjunto, sino como individuos. Porque del mismo modo
que la salvación es personal y no de grupo, cada uno de nosotros somos iglesia. Como decía Fina antes, cada uno de nosotros somos iglesia. Y es que el peligro de verla como grupo es que nos conformemos con lo que hacen los demás, nos conformemos con lo que hace nuestro vecino, sin darnos cuenta de que nosotros también tenemos que hacer, sin darnos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un trabajo asignado. De ahí que Jesús, en el juicio a las naciones, relatado en Mateo 25, nos hable de participar de forma particular. Ahí no está hablando de forma genérica como iglesia, está hablando de forma particular como individuos, recordándonos que no es suficiente con que mi hermano haga, sino que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En Mateo 25, una parte, porque es largo este juicio a las naciones, dice así: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Mirad, no es suficiente con que la iglesia reparta comida, por ejemplo, sino que tengo que hacerlo yo. ¿Me explico? A veces oímos: nosotros repartimos comida. Y a veces digo: ¿cómo? Digo, bueno, si estás en el equipo, estás repartiendo, pero si no estás, no. Si estás en el equipo de recogida de alimentos, de preparación de las cajas y el reparto posterior, estás repartiendo, pero si no, tú no estás. De ahí que insista en que el ver a la iglesia como grupo, es un poco peligroso, aunque lo somos en grupo también. Somos individuos que somos iglesia y somos grupo que somos iglesia. Pero el verla como grupo es un poco peligroso porque podemos conformarnos con lo que hace el vecino, y cuando estemos cara a cara con Jesús y nos hable de esta manera que tenemos en la pantalla, no nos va a valer que le digamos: la iglesia lo hacía, o mi vecino lo hacía, porque él nos puede decir: ¿y tú qué hacías? Mirad, hay un ejemplo muy claro para explicar esto, que es el ejemplo del fútbol. Cuando nuestro equipo gana, ¿qué gritamos? ¡Hemos ganado! ¿Eh? ¡Hemos ganado! ¿Pero qué es lo que hemos ganado? No hemos ganado nada. Si estamos viendo el partido en el sofá, comiendo palomitas o Coca-Cola, helado, no hemos ganado nada. Como mucho hemos ganado unos kilos de peso. Los que han ganado son los que estaban en el césped sudando la camiseta. Esos son los que han ganado. ¿Se entiende esto, verdad? Pues si lo tenemos claro, eso es precisamente lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que sudemos la camiseta. Eso es lo que el Señor espera. No es suficiente con que mi hermano le dé de beber al sediento, sino que tengo que darle yo. No es suficiente con que mi hermano sea hospedador o que la iglesia sea hospedadora teniendo una casa de acogida, sino que tengo que ser hospedador yo. No es suficiente con que mi hermano vista al desnudo o que la iglesia reparta ropa a quien lo necesite, sino que tengo que darla yo también. No es suficiente con que la iglesia visite a los enfermos en el hospital, sino que tenemos que visitarles nosotros. No es suficiente con que la iglesia visite a los presos, sino que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. El Señor espera que sudemos la camiseta. No es suficiente con que se suplan las necesidades a nuestro alrededor y digamos: es que se están supliendo las necesidades. No, tenemos que suplirlas nosotros, porque cada uno de nosotros somos iglesia. E insisto, es un peligro ver iglesia como el conjunto, que lo es, porque puede hacer que no cumplamos con nuestra parte como iglesia. Y es por eso
que Jesús al final de sus días dijo, porque ejemplo os di para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Sabemos que Jesús lo dice esto en una escena en la que está lavando los pies a los discípulos. Y si bien el texto literal se está refiriendo a eso, en el contexto lo que nos está enseñando es que debemos de seguir todo el ejemplo que Jesús nos dio. Yo me pregunto, ¿nos preocupamos de buscar el ejemplo que Jesús nos dio? El ejemplo lo tenemos en la palabra, desde luego. ¿Nos preocupamos de ver qué hacía Jesús para copiarle y hacerlo nosotros? Es que la tarea es de todos, ¿eh? A veces se malinterpreta y entonces nos creemos, mirad, venimos de un contexto católico. Y entonces el contexto católico, no me estoy metiendo con la Iglesia católica, sino que pongo el ejemplo para que lo entendamos. En el contexto católico, los que trabajan principalmente pues son el cura, el sacristán y el monaguillo, ¿no? Y la Iglesia asiste y ya está. Pero ese no es el contexto bíblico. El contexto bíblico es un contexto en el que todos formamos igual parte, la misma parte del cuerpo de Cristo, y que todos tenemos una función y que el Señor nos ha creado para buenas obras, que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que las pongamos por obra, para que las cumplamos, y que todos somos colaboradores de Dios, no solo el pastor y los líderes, y que todos tenemos un trabajo asignado por Dios, no por nosotros, no por los pastores, sino por Dios para llevarlo a cabo, y que tenemos que averiguar cuál es ese trabajo, cuál es esa misión que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Todos somos llamados a servir, todos somos iglesia. Y esa es la forma establecida por Dios, no por el hombre, es la forma establecida por Dios. Siguiendo ese ejemplo es como la iglesia crece. Eso lo podemos ver en Hechos, en casa, en Hechos 2, 46 y 47. Siguiendo ese ejemplo es como la iglesia crece. Es tarea de todos. Voy a ir acabando, pero permitidme que lo haga con otro texto que está en 1 de Juan 2:6. Este texto habla de lo que se espera de un discípulo de Cristo. Y dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es un texto claro, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, si nos reconocemos como cristianos, si nos llamamos a nosotros mismos cristianos, debemos de andar como Jesús anduvo, como Cristo anduvo. Debemos de copiarle en todo. Mira, el jueves, hace 2 semanas, estábamos en una iglesia en Norfolk, en Virginia, en un taller de plantadores de iglesias, y allí hablamos de discipulado. Nos pidieron a cada uno de los pastores que cada uno diésemos una definición de lo que es un discípulo de Cristo. Yo le di la nuestra, la que repito tantas veces, ¿verdad? Que un discípulo es aquel que aprende, que vive y que transmite las enseñanzas del maestro. Y les gustó porque era algo muy, muy concreto y fácil de recordar, ¿verdad? Aquel que aprende, vive y transmite las enseñanzas del maestro. Ahora, esta sería una definición para cualquier tipo de discípulo que tuviese cualquier tipo de maestro, es decir, una definición general. También nos preguntaron cuál era nuestro libro preferido de la Biblia. Yo les dije que, bueno, preferidos no hay ninguno y son todos. Todos los libros me gustan. Pero que si tengo que elegir alguno, elegiría los evangelios, porque en los evangelios lo que vemos es el ejemplo de Jesús, la vida de Jesús, los últimos 3 años de Jesús de ministerio y lo que tenemos que copiar de él, ¿verdad? Pero recordemos, ¿qué es un discípulo? Aquel que aprende, vive y transmite las enseñanzas de su maestro. Es decir, el discípulo aprende lo que se le enseña, lo vive, es decir, lo pone en práctica y lo transmite, es decir, lo enseña a otros, se multiplica. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, eso es lo que el Señor quiere que hagamos como discípulos suyos, es decir,
como discípulos de Jesús, lo primero que debemos hacer es aprender sus enseñanzas. Si no aprendemos sus enseñanzas, ¿cómo vamos a copiarle, verdad? Aprender sus enseñanzas, que nosotros lo tenemos más fácil que otros, ¿verdad? Los que están en la Biblia reflejados, ellos no las tenían escritas como nosotros. Ellos tenían que recordar lo que Jesús les decía, lo que Jesús les enseñaba. Estoy hablando de los evangelios. Sin embargo, nosotros las tenemos escritas. Podemos aprenderlas bien, ¿verdad? Es nuestra obligación el aprender las enseñanzas de Jesús, principalmente. Insisto en los evangelios. ¿Por qué? Porque es cierto que en las cartas paulinas, en las demás cartas, hay muchas enseñanzas doctrinales que nos ayudan en nuestro vivir diario. Pero la base está en cómo vivía Jesús. Lo que tenemos que copiar es la forma de vida de Jesús. Y eso lo tenemos en los evangelios. Y son sencillos de leer. Y a medida que vamos aprendiendo esas enseñanzas sencillas de Jesús, lo que el Maestro espera es que las vivamos. No que las vivamos cuando hayamos aprendido todo, sino que las empecemos a vivir paulatinamente a medida que vamos aprendiendo formas de vida de Jesús, que empecemos a copiarle. Lo que Jesús quiere es que no sea una simple teoría. Lo que Jesús quiere es que las pongamos en práctica, que todo lo que vayamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica. Siguiente paso, una vez que las hemos aprendido y las hemos puesto en práctica, es transmitirlas, es enseñarlas a otros. No podemos quedarnos con la enseñanza para nosotros, por mucho que la vivamos, si no se la enseñamos a otros, porque el Señor nos manda a hacer discípulos, ¿verdad? Mira, Jesús espera de cada uno de nosotros que aprendamos, que vivamos y que transmitamos sus enseñanzas, es decir, que nos reproduzcamos. Jesús espera que nos reproduzcamos. Entonces, en esta mañana, pidámosle al Señor que nos ayude a aprender sus enseñanzas, que nos ayude a vivirlas personalmente, de forma personal, y a transmitirlas a otros para que la multiplicación a la que nos ha llamado, que llevemos a cabo, pues sea una realidad en nuestras vidas. Recordemos que el Señor no nos necesita. El Señor no nos necesita. Él es todopoderoso y puede hacerlo todo sin nosotros. El Señor no nos necesita para hacer nada. Él lo hizo todo de la nada. Lo creó todo de la nada. Sin embargo, el Señor sí que quiere que colaboremos en su obra. A pesar de no necesitarnos, el Señor quiere que trabajemos con Él, porque ahora somos su cuerpo, ahora somos su familia, ahora somos sus amigos, ahora somos sus colaboradores. Ahora somos de su equipo. El Señor no nos necesita. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos por las veces que nos creemos algo, que nos creemos necesarios. Perdónanos por las veces que no ocupamos nuestro lugar, ese lugar que tú nos has preparado. Perdónanos por las veces que no dedicamos tiempo a aprender de ti, a aprender de tu ejemplo para poder copiarlo, Señor. Perdónanos por tantas cosas que hacemos indebidamente. Y te ruego, Señor, en esta mañana que nos ayudes a aprender de ti, que nos ayudes a arraigar en nuestros corazones esas enseñanzas tuyas que tenemos en la palabra, enseñanzas sencillas, que nos ayudes no solo a arraigarlas en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que nos ayudes a ponerlas en práctica con nuestros semejantes.
y que nos ayudes a que esa multiplicación se lleve a cabo, que nos ayudes a hacer discípulos como tú nos has mandado, Señor. Quedamos a tu disposición, Señor, dándote gracias por todo y pidiéndote una vez más perdón por las veces que nos equivocamos. Queremos ser siervos útiles y queremos hacer lo que tú nos mandes, Señor. Háblanos de una forma clara para que no nos quepa la menor duda de los pasos que tenemos que dar, si son en una dirección o en otra. Gracias, Señor, por todo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios os bendiga. Amén. Ahora, mientras vienen los niños, esperar un momento que no nos vamos aún. Mientras vienen los niños, vamos a cantar una canción.